Vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico, ¿qué es lo que es? Pues es el lenguaje que usa las matemáticas para utilizando letras. Es decir, utilizando letras se resuelven muchos problemas. Nuestro objetivo va a ser pasar frases del lenguaje ordinario, del lenguaje escrito, a expresiones con matemáticas con letras, el lenguaje algebraico. ¿Y esto para qué nos servirá? Pues nos servirá para resolver problemas. Los problemas los tendremos en lenguaje escrito y habrá que pasarlo a un lenguaje algebraico para resolverlo. Entonces empecemos por ahí. Si nosotros tenemos que escribir el triple de un número con letras, pues podemos decir X será el número. Y entonces el triple de un número, que lo que será 3 veces ese número. Pues el triple de un número quedará escrito como 3 por X o 3X. Eso veremos una serie de ejemplos para familiarizarnos con esto. El triple de un número menos 5 unidades, pues si X sigue siendo el número, el triple de un número menos 5 unidades, pues será restarle al triple, que era 3X, restarle 5. Pues la expresión 3x menos 5 sería la que saldría de codificar el triple de un número menos 5 unidades. El siguiente de un número. Pensemos en un número y su siguiente, por ejemplo 5, el siguiente 6. Para obtener el número siguiente, ¿qué se hace? Se suma una unidad, ¿verdad? Pues si el número es X estamos poniendo siempre que sea el número. ¿Cuál será el siguiente de un número? Pues al número S sumarle X, claro. En el caso de 5 podemos tener su resultado, pero en el caso de cuando lo ponemos con letras de X, pues obtenemos una expresión X más 1. ¿Y el anterior de un número cómo saldría? Pues el anterior de un número sería, pues, como se obtiene como si tuviéramos el anterior de 5, ¿cómo lo obtendríamos? Restándole 1, pues aquí sería, el número es X, pues X menos 1. Vais viendo cómo pasamos de frases a expresiones con letras que podemos manejar mediante operaciones y podemos utilizar en muchos problemas. Un número par. Los números pares sabemos que son todos los múltiplos de 2, quiere decir que están multiplicados por 2, pues si el número es X, el número par será 2 por X. Y los números impares, un número impar, ¿cómo lo pondremos? Pues lo podemos poner de dos formas, porque los números impares pueden salir como los pares sumándole 1 o restándole 1. Luego sí, podríamos ponerlo de dos formas, como 2X más 1, o también 2X menos 1, porque los números impares, vuelvo a repetir, salen de los pares sumándole o restándole 1. ¿Cómo pondríamos la sexta parte de un número? Pues la sexta parte de un número será ese número dividido por 6, ¿verdad? Pues lo podemos poner como X partido de 6, X dividido entre 6. Y el cubo de un número más 6 unidades, el cubo sabemos, recordemos que era multiplicar ese número 3 veces, ¿verdad? Pues X por X por X, que será pues, X al cubo más 6 unidades, pues obtendremos X al cubo más 6. Ahora tenemos el siguiente, la diferencia entre la quinta parte de un número y su tercera parte. Pues la quinta parte de un número se obtendría como la sexta parte, pero en vez de dividir por 6, dividimos por 5. X dividido por 5. Y la diferencia, ¿qué es lo que es? Pues es la recta, pues sería menos. Y la tercera parte sería dividir el número entre t, pues la expresión que obtendríamos sería X dividido entre 5 menos X partido de 3. Vayamos a otro tipo de frase, no solo la frase numérica. Por ejemplo, Pedro tiene 5 años más que Antonio. Pues aquí podemos escribir esto de la siguiente manera. Aquí no sabemos, aquí teníamos muy claro que X iba a ser el número, pero aquí tenemos dos posibilidades. Que Pedro sea la X
y Antonio obtengamos la expresión, o al revés. Aquí lo más fácil, vamos a hacerlo de las dos maneras. Una primera forma sería que X fuera la edad de Antonio. Y entonces, ¿cuál sería la edad de Pedro? Si me dicen que tiene 5 años más, pues sería sumarle 5, X más 5, la edad de Pedro. Y una segunda forma, ¿cómo sería? Pues al revés, si le ponemos X a la edad de Pedro, ¿qué expresión obtendríamos para Antonio? Pues como Pedro tiene 5 años más, pues Antonio tiene 5 años menos. Habría que restarle el 5. Sería la edad de Antonio. Bueno, vamos a continuar con otro ejemplo porque si os habéis dado cuenta, esto es importante para saber expresar estas frases en función del lenguaje algebraico. Es importante para resolver los problemas que veremos más adelante. Vamos a seguir poniendo algunas frases más. Entonces sería la frase 11ª. Si el kilo de peras cuesta X euros, ¿cómo expresaríamos lo siguiente? Primera frase. Medio kilo de peras. Siguiente frase sería 1,4 kilos. La frase siguiente, ahora vamos a poner una frase que corresponda a problemas que nos pueden salir de tipo geométrico. Por ejemplo, en un rectángulo la base es el cuádruplo de la altura. Y también podemos expresar frases con expresiones también en dinero, en euros, ¿no? Patricia tiene X euros. ¿Cómo expresaríamos la frase Lidia le falta para tener 5 euros para tener el mismo dinero? A Lidia le falta 5 euros para tener el mismo dinero. ¿Cómo expresaríamos el dinero que tiene Lidia? O podríamos tener frases como el quíntuplo de un número
es 305. Bueno, pues veamos estos ejemplos. Si decimos que el kilo de pera cuesta X euros, medio kilo de pera es la mitad. Luego, este es parecido a uno de los ejemplos que hemos hecho antes, pues será dividir por 2. Pero, ¿y un kilo y cuarto? ¿Cómo será? Pues será un kilo, tenemos que es X, y habrá que sumarle lo que la expresión de un cuarto, pues sería X más X partido por 4. ¿De acuerdo? Esos serían esos dos ejemplos. En un rectángulo la base es el cuádruple de la altura. El cuádruplo de la altura. Aquí hay que recordar que significaba cuádruplo, quíntuplo, sextuplo, etc. Si sale alguna palabra en algún problema que no entendáis, se busca en el diccionario. Entonces aquí tenemos dos posibilidades, ponerle X a la base o X a la altura. Vamos a ver las dos formas. Primera forma. Pongamos que X es lo que mide la altura. X es medida de la altura. No sabemos en qué me dan la medida ni nada. Entonces, como la base del cuádruplo, 4X será la medida de la base. Esa sería una primera forma. Una segunda forma, ¿cómo sería? Pues X pondríamos la medida de la base. Entonces, la altura, ¿cuál sería la medida de la altura? Pues la medida de la altura, como la base es 4 veces más el cuádruplo, pues la altura será la cuarta parte. Pues X partido de 4 será la medida de la altura. Como vemos, tenemos distintas expresiones, depende de lo que tomemos como X, ¿no? En el siguiente problema en la siguiente frase me dan ya lo que es la X, no como en esta que lo he tenido que elegir. Patricia tiene X euros y a Lidia le faltan 5 euros para tener el mismo dinero. ¿Cuánto tiene Lidia? Pues 5 euros menos, restarle 5, ¿no? Es el dinero, euros, tiene Lidia, ¿no? ¿De acuerdo? Pues la frase siguiente varía un poco a las anteriores. ¿En qué varía? Porque me están dando, si os fijáis, una frase que pone el quíntuplo de un número. Pues sabemos que si X es el número, eso lo hemos hecho ya, X partido de 5. Pero ahora me dan, la frase la completan con un verbo y otro dato. Se traduce en estos casos siempre como igual, porque si es quiere decir que vale lo mismo. Se obtiene, vale lo mismo, eso se traduce como igual. Entonces lo que obtengo de aquí es una ecuación. Hasta ahora nos estaban dando una serie de datos nada más para poner una expresión, pero si me lo completan con el verbo y el complemento, que es otra expresión o una cantidad, como en este caso, pues puedo completar y obtener la ecuación. Esta ecuación la obtendríamos, se podría resolver y ya hemos hecho algunas y sería que el quíntuplo de un número es 305, no X partido por 5, perdón. El quíntuplo es 5 por X, ¿vale? Lo hemos hecho al revés. 5 por X es 305, pues X es 305 partido por 5. Y aquí podríamos obtener el número en concreto, pero para eso no hace falta que nos den más datos. Y aquí estaríamos resolviendo el primer problema, pero hoy no tratamos sobre eso, pero hemos visto algún ejemplo. A veces lo que queremos es lo contrario. Si tenemos la expresión, queremos obtener queremos
plantear una frase que corresponda con esa expresión. Y vamos a ver unos ejemplos de ese tipo de problemas. Distintas frases, es decir, que ahora tenemos la frase x más 2 y me dicen que construya una historia. Voy a poner distintas frases que construya una frase que me indiquen que esa expresión indique lo que voy a poner unos cuantos ejemplos y lo vamos a hacer. Esto, como veis, puede tener distintas frases que se correspondan a esta expresión. Yo voy a poner un par de ejemplos. Por ejemplo, esta si vamos con los ejemplos numéricos, pues es un número, 2 unidades más de un número. Tenemos un número x, 2 unidades más, pues 2 unidades mayor que un número. Podríamos poner esa frase. Pero también podríamos darle otro significado a eso, que sería lo siguiente. Ana tiene 2 años más si llamamos x a la edad de Juan, pues podríamos poner que x más 2 sería que Ana tiene 2 años más que Juan. Aquí estamos pasando del lenguaje algebraico al lenguaje escrito, al lenguaje ordinario, ¿no? Aquí me dan 2 letras, 2 incógnitas, 2 números desconocidos. Pues puedo poner 2 cosas. Aquí me puede indicar la suma de 2 números distintos. Un número es x, otro es y, pues la suma de 2 números distintos. O también podría indicar, volviendo al ejemplo de los años, que Juan tiene los mismos años que Marco y Joaquín juntos, ¿no? Es decir, que si sumamos los años de X será los años de Marco, por ejemplo, y los años de Joaquín, y la suma, pues, sería la suma de los años de Marco y Joaquín, sería la suma de Juan. El ejemplo tercero viene la x al cuadrado. ¿Qué podemos representar con que la x salga al cuadrado? Pues si recordáis, el área de un cuadrado, pues ¿cómo se calculaba? Multiplicando el lado por sí mismo, ¿verdad? Pues si llamamos x a la medida del lado del cuadrado, x cuadrado será el área de un cuadrado. Y por último, tenemos una expresión 5x menos 4, pues volviendo al ejemplo numérico, podríamos poner que es el quíntuplo de un número menos 4 unidades. Y con esto hemos acabado la explicación de
lenguaje algebraico.